Vamos a empezar entonces. El día de hoy será una clase más práctica antes que teórica. Al decir práctica me refiero a que vamos a estar al 100% con ejercicios. Por favor, le pido que tenga un cuaderno de apuntes, un borrador, un lápiz para que puedan realizar los ejercicios. También quería decirles que cuando hagamos estas sesiones de clases no puedo decir recuperación pedagógica porque es como una introducción a una clase nueva. Entonces yo voy a tomar bastante en cuenta esto a los estudiantes que entran a esta clase entre semanas, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Permítame compartir la pantalla, por favor. Ok, chicos, perfecto. Entonces, recordemos que la clase anterior nosotros vimos, analizamos y, bueno, tratamos de realizar ejercicios en relación a los cicloalcanos. Yo, en el transcurso del sábado hasta el día de hoy, recibí dos mensajes, dos estudiantes que me hicieron llegar las respuestas vía WhatsApp, en donde me pude dar cuenta que realmente está bastante entendido el tema. No estoy hablando de todos, estoy hablando de los dos estudiantes que me llegaron, que me llegó el mensaje. Estaba bien estructurado, o sea, quiero decir, bien las respuestas. Entonces, nada más quería decirles eso y vamos a iniciar entonces el día de hoy. Como les acabo de mencionar, iniciamos con los ejercicios de los cicloalcanos. Al decir cicloalcanos, nosotros entonces recuerden que nos hacemos referencia a una figura geométrica, ¿no es cierto? Una Sí. figura geométrica que puede ser, y que en cada punta contenía Un carbono. Carbón. tenía un carbono, ¿no es cierto? En combinación con un hidrógeno. Hidrógeno. Okay. Cicloalcanos. Habíamos visto nosotros algunos ejemplos de ellos, ¿cierto? Teníamos el ciclo propano, donde indicábamos que en cada punta está indicándose un carbono, ¿no es cierto? Es por ello que era conocido como propano, ¿cierto? La terminación en ano, vale la pena recalcarlo, que es porque tiene un enlace simple, como nos podemos dar cuenta en los ejemplos, ¿cierto? Enlace sencillo, enlace simple, en algunos casos incluso se encuentra como enlace simplificado. ¿Ya? Igualmente para el ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, cicloheptano, octano, nonano, decano, etcétera, etcétera, ¿sí? A estos de acá también se les va a conocer como cadenas cerradas. ¿Por qué creen ustedes que se les va a conocer como cadenas cerradas? Porque no tiene ningún, digamos, todo está unido, no tiene un orificio por donde entrar. Exacto, por eso justamente van a tener el nombre de cadenas cerradas. Si bien nos damos cuenta en los ejemplos, las figuras geométricas, como bien dicen, no tienen un escape. Ya, entonces por ello se le va a conocer como cadenas cerradas. Bueno, y aquí nosotros la clase anterior habíamos dado los nombres de cada uno de estos ejemplos, ¿cierto? Entonces, para ir un poquito más rápido, esto ya habíamos analizado, ¿cierto? Teníamos aquí el ciclo propano, el ciclo butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, dodecano, duodecano y tetradecano, ¿sí? Recuerden que a partir de los 13 carbonos en adelante se les va a conocer con nombre de tetra, ¿ok? También les he colocado este cuadrito, simplemente es para hacerle un memorize, un recuerdo de lo que habíamos visto nosotros en las estructuras de los hidrocarburos en relación a los alcanos, alquenos y alquinos, en donde indicábamos que aquel carbono que solo contenga un solo carbono, valga la redundancia, se lo va a conocer con el prefijo Met. met, dependiendo si es una ramificación o si está dentro de una cadena principal. Aquel carbono que tiene dos carbonos, como digo, valga la redundancia, que tiene dos carbonos del prefijo será et, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, esta tablita que está colocada en su pantalla, chicos, es simplemente para que ustedes recuerden que el número de carbonos trabaja con el prefijo que tiene delante de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Liz. Sí. Ya, entonces acá nosotros, como usted puede observar, tenemos hidrocarburos de cadena cerrada. Nosotros en la primera clase de la introducción a los hidrocarburos habíamos visto que teníamos dos tipos de hidrocarburos, ¿cierto? Había una que se llamaba la estructura esqueleto y la otra, ¿cómo se llamaba? Estructural.
La geométrica, profe. Ya, dos tipos de estructuras, ¿cierto? Esto pueden encontrar, chicos, en sus libros correspondientes al tema de los cicloalcanos. Ahora, enfoquémonos, por favor, principalmente en lo que son estas figuras geométricas. Si bien nos podemos dar cuenta, entonces, en estos ejercicios, nosotros tenemos en la pantalla cada carbono y cada hidrógeno están formando una figura geométrica o también conocida como ciclo, ¿no es cierto? En el ejemplo A, B y C tenemos entonces que cada uno de estos ejercicios está conformando o está formando una figura geométrica, ¿no es cierto? Se los conoce como cadena Buenas cerrada, noches. ya sabe por qué, ¿cierto? Ujú. Analicemos entonces el primer ejercicio. El primer ejercicio, démonos cuenta, por favor, que en este caso será un hidrocarburo formado de 4 carbonos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la cadena principal. Lo que está fuera de la cadena principal, entonces, será una ramificación o también conocido como radical, en donde este radical o ramificación, la terminación será en Il. correcto. Será en hilo, ¿no es cierto? Ahora nos damos cuenta que es la única ramificación que está dentro de este ciclo, ¿no es cierto? Cuando Ujú. nosotros nos encontremos este tipo de ejemplos o este tipo de ejercicios, no es necesario que nosotros hagamos la numeración. ¿Ok? Vuelvo a repetir, cuando nosotros nos encontremos con este tipo de ejercicios, no es necesario que hagamos la numeración. ¿Por qué? Porque en este caso la numeración siempre iniciará desde el carbono número 1. 1, ¿no es cierto? Asimismo, la numeración, chicos, tome en cuenta siempre que se lo va a hacer en forma de las manijas del reloj, para nosotros tomar en cuenta cuál es la puntuación que se queda con la menor valoración. Ya, en este caso, como bien nos dice la compañera, será, ya como digo, no es necesario colocar la numeración, ¿cierto? ¿El nombre cuál será entonces? De la figura geométrica primero, o sea, es decir, de la cadena principal es... Butano. Exacto, es Butano. butano, ¿no es cierto? Pero recuerden que esto está formando una figura geométrica o una cadena cerrada. Entonces siempre es el levante por Ciclobutano. Butano. el ciclo butano. Bueno, yo aquí directamente le he colocado el nombre, le he colocado etil ciclobutano. Etil porque nos damos cuenta que en el radical está formándose ¿qué? Dos Carbón. Dos Dos carbonos. carbonos, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. no es necesario, como les digo, colocar en este caso la numeración. Pero por algún motivo que usted coloque, no hay ningún problema, no va a alterar el orden del nombre del hidrocarburo en este caso, ¿sí? Pero mi consejo es para que usted no se confunda más adelante cuando se encuentre este tipo de ejercicios, no coloque la numeración, ¿sí? Esto puede encontrar en cualquier texto de química, de pronto si se hace alguna investigación, en algunos casos recomiendan, en otros casos no recomiendan, pero cuando ya nos encontremos con ejercicios parecidos en el literal B, que ya nos damos cuenta que existen dos ramificaciones, entonces sí es necesario hacer la numeración, ¿ya? Entonces vamos a analizar el ejercicio número 2, B en este caso. Ya, primero que nada, chicos, ¿cómo es que se analiza los hidrocarburos de cadena cerrada? Nos damos cuenta que es un ciclo, ¿no es cierto? Ya no digamos figura geométrica. Nos damos cuenta que este es un ciclo, ¿no es cierto? ¿Un ciclo de Ujú. cuántas puntas? De 5. 5. De 5, ¿no Ciclopentano. es cierto? Entonces nos damos cuenta que este ciclo está conformado por 5 carbonos, en donde será conocido entonces como ciclo Pentano. pentano. Ahora la numeración, jóvenes. La numeración me interesa que lo haga. Por favor, yo les voy a dar los nombres a sí mismos, ¿sí? Y no importa que si se confunden en este caso, sí, simplemente quiero que participe. Voy a preguntarle a Mariana Jiménez. Mariana, ¿cómo se quedaría la numeración de los radicales en este caso? Perdón, licenciado, no le escuché. Le preguntaba que cuál sería la numeración en este caso de los radicales del ejercicio B. Eso es lo que no entiendo, ¿de dónde empiezo a contarlos? Ya, ok, Mariana, Ajá. muchas gracias. Ya, por favor, chicos, sí les pido, si es que de pronto hay alguna interrupción en la casa, que apaguemos los micrófonos. Si estamos en un ambiente donde podemos hablar, no es necesario que apaguen los micrófonos para que puedan preguntar. Ya, entonces, ¿cómo hacemos la numeración? La numeración, primero que nada, vamos a tomar en cuenta que se lo va a hacer en forma de las manijas del reloj, ¿no es cierto? El reloj. Tal cual, no sé si pueden observar ustedes en la pantalla, ¿no es cierto? ¿Cómo se lo va a hacer? Ya, entonces, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, ¿cómo quedará? Roberto. Bueno, ya, dicen, quedaría, a ver,
quedaría 3 etil, 1,3 dimetil ciclopentano. A ver, Roberto, ordenemos, por favor. Sí, eso lo digo, dicen, verá, como 1,3. verá, 3 etil y 1,3 dimetil ciclopentano. Ya, 1,3, ¿no es cierto? Ya, entonces observemos y luego le preguntamos cuál es el proceso para que Roberto nos haya dicho este caso. Bueno, en este caso, chicos, yo les voy a hacer la numeración primero que nada, ¿ya? En este caso empiezo desde acá. 1. A ver. Los que recién están ingresando luego me dicen al final, chicos, para ponerles en la lista. 2. A ver. Sí, ya sé lo que va a decir. Sí, al revés. Ya, ok, chévere los que se dieron cuenta. Pero Sí. ahora, déjeme ver. A Lucio, ¿puede por favor responderme esta pregunta? Que sí, profe, dígame. En su pantalla tiene Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. En su pantalla tiene la solución del ejercicio que acabo de hacer del literal B. Solo quiero que me indique si está correcto o está incorrecto. La numeración, profe. Sí, si el proceso que estoy siguiendo está correcto. Para mí sí, profe. Ok, muchas gracias. Ya. Vamos a preguntar, gracias señor Lucio. Voy a preguntar a Jessica Zumba. Mande, profe. Indíqueme por favor si está correcto el proceso que estoy siguiendo yo, de la numeración 1, 2, 3, 4, 5. Empezaría el 1 desde donde está el 5. Y 1 desde donde está el 5. Es decir, que está incorrecto. Sí. Ok, muchas gracias. Y Janina, cuénteme, ¿está correcto o incorrecta el proceso que estoy siguiendo? Está incorrecto porque está antihorario. Ok, perfecto. ¿Desde dónde entonces iniciaría la numeración? Desde el 3. Desde el 1, 3. 2, 3, 4, 3. 5. El 3 sería el 1, pro. El 3 sería el 1, ya. Entonces nos quedaría, como dice Janina, el 3 sería el 1. 1, 2, 3. Tomaría entonces la forma de las manijas de reloj, ¿cierto? Sí. Acá les he colocado el nombre. Bueno, esa era la idea, ¿cierto? 1 etil, 1, 3 dimetil. En este caso, la cadena principal es lo que está correcto, ¿no es cierto? Ciclo pentano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un ciclo de 5 carbonos. ¿Ya? Perfecto, chicos. Para los que dieron cuenta. Para los que no, chicos, tienen que tomar en cuenta. Dígame. Yo también hice una observación y justo yo saqué el resultado que usted pone ahí. Ya. Pero Janina dijo que el 1 empieza arriba. Yo también saqué el 1 arriba. No empieza arriba, empieza abajo porque abajo está el carbono, sino simplemente el 2 sería en el 5. Ya, y veamos si hay una alteración entonces en el orden que nosotros tenemos debajo, es decir, en el nombre. Si en el caso de usted, Marta, ¿cómo es que le puso la numeración? Usted pone el 1 abajo, ¿no es cierto? Y de ahí empieza. Un ratito. No, el proceso que está hecho de mí, primero que nada, está incorrecto. ¿Sí? Claro. Ya, Claro, pero Marta, usted... no sé si no se dio cuenta de eso. Ese proceso está incorrecto, ¿sí? Porque, Sí, como porque va está antihorario, va para arriba, tendría que ir en círculo. Exacto. Claro, entonces empezaría desde arriba, desde el 3, el 1. Desde el 3, que sería el 1. Pero El entonces, 3, si empieza en el 3 del 1, ya no sería 1, solamente etil. Es que está mal sería acá. 1, 1. Sería 1, 1, no, perdón, sería 1, 3, 1, 3 dimetil. Sí. Y 1 y 3 etil. Y 3 etil. 3 etil. ¿Cómo le dije? El 3 etil. ¿Por qué el 3? Porque se engancha en el carbono número 3, de acuerdo a la numeración correcta, obviamente. Ya, sí. Y ahora va, ¿está claro, Marta? No, porque, o sea, yo me refiero al resultado que usted pone ahí, 1 etil, 1,3
dimetil. Claro, el resultado está mal, Y el Martín. 1 está abajo. Ah, ya, el resultado Sí. está mal. Resultado está mal. Sí. Por eso Sí. digo. Sí, Sí, no, los no, ojos, sí, sí. está Es- correcto ya. como dice Entonces ya Roberto, no va porque ahí, pues. desde un inicio yo ya estoy haciendo mal la numeración, ¿sí? Ujú. Tomemos en Pero cuenta, puede ser bien, profe, para Eso, aprender, porque nos hacemos vamos a quedar con esa Sí, cosa. más yo también me confundo. Arregle, profe, a para ver, no chicos, no podemos hacer, de esto mismo se trata el proceso A. Yo ya indiqué en el primer ejercicio cómo se va a hacer la numeración en este caso. Sí, y en el segundo caso es ya obviamente que vamos a tomar en cuenta estos errores justamente para que ustedes puedan corregirlos en casa y asimismo puedan realizar los ejercicios. Vamos a literal C, jóvenes. Primero que nada, ¿qué es lo que analizamos en este caso? El ciclo, ¿no es cierto? ¿Un ciclo de cuántos tenemos? De 6 Ciclo hexano. 6. Ciclo, ¿no es cierto? Ciclo Un ciclo hexano, hexano, ajá. es decir, están 6 carbonos formando el ciclo. Bien, es la misma situación que nos ocurre en este caso, ¿no es cierto? Porque ¿cuántas ramificaciones hay dentro de este ciclo? una Tres. Una en el 1 y 3 Una en el 1, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. una sola ramificación, ¿no es cierto? Ya, en este caso, recuerden por qué se Isopropil. llama isopropil, ¿sí? Es el Sí. isopropil ciclo hexano. Démonos cuenta, por favor, que en la ramificación el carbono está en medio de 2 carbonos. Es por ello que se conoce como isopropil. Propil. Ya, eso es en relación a los 3 primeros ejercicios. Ya, asimismo va a ser el proceso más adelante cuando hagamos una evaluación. Yo les voy a colocar de pronto el ejercicio resuelto y ustedes tendrán que observar bien, seleccionar la respuesta correcta y si es que está bien hecho, pues el proceso, seleccionar la Ujú. misma. ¿Ya? Licenciado, Claro, dígame. antes de que pase, yo en la segunda me quedo inconclusa. Es Ok. decir, el 1 está bien donde comienza allí. A ver, el 1, empezamos, el 1 en este caso sería de ubicar donde está el carbono número 3. A ver, hagamos la corrección directamente. Ujú. 1, No. 1, 2, 3. 3, 4, 5. ¿Y cómo reconocemos dónde debemos empezar? Porque A ver, siempre Marta dejando con la numeración más baja a los carbonos. Esa va a ser la forma de reconocer desde dónde debo iniciar. Por ejemplo, si es que yo inicio desde dónde está el carbono número 3, pongamos que aquí le pongo el 1, 2, 3, 4. Mire que el 1 se queda con la numeración más alta, que en este caso vendría a ser el 4. o sea, la ramificación que tiene solo un carbono, ese debe quedar más bajo. No, en todo caso, acá la ramificación de 3 que están aquí en el 3. Es que, como le digo, usted tendría que observar de todas las formas, ya sea de arriba, de abajo. No es que simplemente esté una sola ramificación, es decir, que esté un solo carbono. Como les digo, en este caso, vamos a tomar en cuenta que estos radicales no se queden con la numeración o con la puntuación más alta. Entonces, para ello, primero que nada, tendrá que seguir todo el proceso, analizar de todas las formas posibles. Ya listo. No. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cuál dice usted que debemos la puntuación más baja? Pero aquí, ¿cuál es la puntuación más baja? Discúlpeme que le La puntuación más baja en este caso es que le estamos dando al carbono número 1, se queda en el carbono número 1, y en el carbono número 3 se queda en el 3. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Por ejemplo, si es que yo iniciara, como les decía, la numeración en el carbono número 3, empezaría 1, 2, 3, 4. Mire que donde está el número 1 se quedaré con el número 4, es decir, que se quedaré con la mayor puntuación. Usted para ello tendrá que observar en este caso cómo sigue el proceso para dar a todos estos carbonos la puntuación más baja. Ya, lo mismo va a suceder si es que yo, por ejemplo, quiero iniciar desde donde está ubicado el carbono número 5. 1, 2, 3, 4, en este caso el carbono 3 quedará con la puntuación 4, que es la puntuación más alta. Chicos, ¿estamos claros o no estamos claros? Sí, yo sé, o sea, por mí. Vamos a seguir practicando, chicos. Con ello, a lo mejor vayamos agarrando el ritmo de los ejercicios, ¿sí? Ya.
Aquí tenemos entonces en el ejercicio D y en el ejercicio E, tenemos asimismo. Voy a empezar a trabajar con ustedes, ¿ya? En donde se equivoquen, les corregimos o les corrijo, ¿sí? ¿Alguien le gustaría iniciar con con el ejercicio D? Ya le yo para ver si es que puedo. Ok. Ese es un metilciclobutano. Ok. Metilciclobutano, es lo correcto, ¿sí? Metilciclobutano. En este caso no importa la numeración, porque solo tenemos una sola ramificación, ¿sí? Muchas gracias, Marta. Ya le Expliquemos, pero para que el resto nos entienda. Marta, ¿por qué metilciclobutano? Por metil, porque tiene un solo enlace. Ciclobutano porque es bueno, estamos hablando de ciclos ahora en este momento, y butano porque tiene 4 puntas o 4 lados. Ya, 4 carbonos vamos a decirlo, ¿sí? 4 carbonos, ¿no es cierto? Bien, vamos, muy bien, buena explicación, Marta, es lo correcto. Vamos al literal E. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera trabajar en el literal E? Yo le hice. Ok, Roberto. Ya, eso. Antes que inicie, Roberto, perdón que le interrumpa, antes que inicie, Roberto, por favor, en algunos casos, ustedes se van, a los que aún no están dominando bien este tema y a los que pregunté anteriormente y no respondieron correctamente, tome en cuenta el proceso que va a indicar el compañero, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque en algunos casos, en algunos problemas que les he planteado, sí es de manera intencional, es que se ha colocado algunos errores para que puedan realmente caer en cuenta. Todos los ejercicios que ustedes van a ver ahora están ya con solución. ¿Sí? Entonces, Roberto, perdón por cortarte. Continúe, por favor. 2 etil, 1 metil, ciclobutano. Ok, explíquenos por qué. Porque si empezamos a contar siempre desde el lado de, ¿qué fuera? De derecha a izquierda, o al revés. Bueno, con las manecillas del reloj. Y siempre le damos los lugares más bajos a los carbonos. En ese caso, comienzo contando desde el metil. Continúo abajo, tengo un etil. Y dice que la estructura en cada punta tiene un carbono con un hidrógeno. Ya, entonces, Roberto, la pregunta es, ¿el proceso que está usted observando en la pantalla está correcto o incorrecto? Perdón, ahí puse 3, de hecho, un control C, un control V. Sí. Sí, dicen así, yo le conté. Claro, el 3 está ahí mal en eso ahí. Ok, listo. Entonces, el proceso que nos indica Roberto es el correcto. ¿Por qué? Porque yo inicio entonces, en este caso, la numeración desde donde se ubica el metil para pasarme luego al etil, quedándome de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4. Nos damos cuenta entonces en este caso que la puntuación se queda con la menor, ¿no es cierto? Porque si nosotros iniciáramos desde los otros extremos a dar la numeración, obviamente que van a variar, ¿no es cierto? A lo mejor varíe uno o varíen los dos, pero siempre va a haber esa variación. Entonces la numeración en este caso se queda con los valores más bajos, el 1 y el 2, quedándonos así que tenemos el nombre en la pantalla, ¿no es cierto? El 1-metil, 2-etil, ciclobutano. Dicen una pregunta. Díganme. Entonces, el primero, o sea, es metil directo porque solo tiene un enlace. Correcto. Y en el segundo vuelta tienen ya más enlaces como dicen, los carbonos. Entonces, por eso ya va a diferenciar. Ya va enumerado. Como usted se puede dar cuenta, Diana, en el carbono número 2 ya hay 2 carbonos, ¿no es cierto? Entonces, a esos 2 carbonos nosotros le vamos a conocer como etil. Ya, es en la tablita que les coloqué justo al inicio de la clase, ¿sí? O sea que en el D, por ejemplo, yo digo 1,2,3 metil, 4 ciclobutano, ¿está mal? No le entendí la pregunta, claro, Diana. ¿Puedes repetir? Está mal, Dianita. Ya. Repítame, por favor, Diana. Es que yo al primero lo estaba viendo como, o sea, 1,2,3 metil, 4 ciclobutano. Al ejercicio de literal D. Ajá. No.
Oh, sí, sí, tiene razón. Lo que pasa es que en este caso estamos trabajando con ciclos, Diana. Bueno, ya ahora, más adelante nos vamos a dar cuenta que todos ya son figuras geométricas propiamente, ¿ya? En este caso, ¿por qué les he colocado así? Porque en su libro también se va a encontrar de esta manera, ¿ya? En este caso, cadenas de forma cerrada, ¿ya? Pero ahora vamos a trabajar solo con figuras geométricas. A ver, chicos. Entonces, nos quedamos en esta parte. Bueno, esta parte que vamos a observar de pronto incluso les va a hacer confundir un poco más y voy a tratar de ir lo más pausado posible para que puedan entender. Dentro de lo que son cadenas de hidrocarburos cerrados, chicos, nosotros vamos a encontrar lo que es la cadena principal, primaria y en algunos casos una cadena secundaria. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? La cadena principal, primaria en este caso. Vamos a arreglar, a solucionar el ejercicio F en este caso. Nos damos cuenta que tenemos un ciclo en este caso y también tenemos una cadena lineal. En esta cadena lineal, también existe una ramificación radical, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando se nos presenten en este caso? En este caso nos damos cuenta que el ciclo forma 4 carbonos, ¿no es cierto? La cadena lineal también tiene 4 carbonos, ya sea que siga o que baje, ¿ya? Entonces, cuando nos encontremos con este tipo de ejercicios, nosotros lo que vamos a trabajar es que a la cadena lineal le vamos a tomar como cadena principal y el ciclo en este caso pasa a ser una ramificación. Pasa a ser una ramificación. De la misma manera, el CH3 que pasa a ser una ramificación o un radical. Recuerde entonces que en este caso el ciclo tendrá de igual manera la terminación en -il. Ok, perfecto. Entonces, como les acabo de mencionar, como primera regla dentro de la nomenclatura de los hidrocarburos de cadena cerrada, nos dice que se toma como punto de partida la cadena principal a la cadena lineal. La cadena lineal en este caso ya está señalada como usted puede observar ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sigue a continuación? Hacer la numeración en este caso desde el radical más cercano para de esta manera dejar con la puntuación más baja, ¿cierto? ¿Desde dónde está qué? ¿Desde dónde está el ciclo en este caso? ¿Desde dónde está el ciclo? Tome en cuenta que el ciclo en este caso es una ramificación, ¿sí? Entonces, como la cadena principal va a quedar con la puntuación más baja, la numeración empezará desde donde está el ciclo, ¿no es cierto? El CH2, correcto. Ya, entonces, como nos podemos dar cuenta, chicos, es una cadena de 4 carbonos, ¿no es cierto? La cadena principal. Ya, ¿cuál es el nombre de la cadena principal en este caso? Butano. Correcto, es el butano. Cuidado con confundirse que es el ciclo butano porque no estoy señalando al ciclo butano. El ciclo en este caso está fuera de la cadena principal, que a su vez está formando una cadena secundaria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría el nombre en este caso? Aquí sería ciclo butano como butano como cadena principal y 3-metil. 3-metil, 1 butil. Y el ciclo. Ciclo butil. Un ciclo butino. Butil. Un ciclo butil. Butanil en este caso. ¿Sí? Butanil. 3-metil butano. Ciclo butanil. ¿Por qué butanil? Vamos a explicar desde ahora. ¿Por qué butanil? Primero que nada, la terminación en il. ¿Por qué? Porque este ciclo está fuera de la cadena principal. Formando una cadena secundaria. Es por ello que vamos a tomar a esto como una ramificación o un radical. El 3-metil, ¿por qué? Porque fuera de la cadena principal existe un enganche de un solo carbono, ¿no es cierto? Entonces, este carbono ustedes saben que se le conoce como metil, ¿no es cierto? Butano, ¿por qué? Butano porque la cadena está conformado por 4 carbonos. Exacto, la cadena principal está conformada por 4 carbonos en este caso, ¿sí? Con esos ejercicios nosotros nos vamos a topar en el libro cuando tengan que hacer de pronto en los ejercicios que les envíe para que puedan desarrollar.
Como punto de partida, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar a la cadena lineal en este caso. Nótese, chicos, que la cadena lineal puede estar conformada de más de 4 carbonos. No es que simplemente va a venir solo en 4. Puede ser 5, 6, incluso puede pasar hasta del 11. ¿Ya? Y en este caso el ciclo puede estar enganchado en el 2, en el 3, en el 4, dependiendo de la situación con la que se le plantee. Pero ustedes siempre van a tomar en este caso a la cadena lineal para hacerle cadena principal. Y en este caso el ciclo pasará a ser una cadena secundaria, ¿sí? Que como cadena secundaria tendrá la terminación en il. ¿Sí me hizo entender, chicos? Sí, licenciado, supóngase que aquí la cadena principal tenga 6 carbonos. Y aquí el ciclo así está con 4 carbonos, entonces así mismo ciclo butanil. O sea, aquí esto lo que va a depender es de esto, el número de lados que tenga, o sea, el número de carbonos que tenga el ciclo. Sí, muy bien. Ahora sí, de lo que me hace dar cuenta usted, Maruja, es que, por ejemplo, pongamos en el supuesto caso que en este mismo ciclo, solo haya 3 carbonos. 3. Entonces, la cadena principal, ¿cuál pasará a ser en este caso? Propil. Anil. No. Escúcheme bien la pregunta, chicos. Hagamos el caso de que en este mismo ejercicio, a ver, déjame ver si puedo cortarle para plantear. Sí, para poder ver. Ya me estoy asustando. Sí, porque es bien complejo. Ahorita estamos con ese y ahora y cuando haya con más carbonos, más lados. Más añadiduras. Claro, ¿cómo vamos a nombrar? Eso es lo que me preocupa, porque ahorita ya supóngase, nos dan un ejercicio del mismo ya, pero ¿y si nos dan con más carbonos? ¿Cómo nombramos? Nombres. ¿Y desde dónde se empieza a enumerar? Este está más fácil, el que nos indicó Dianita. Está facilito, ¿no ve que empieza usted donde está Desde el más menor. la ramificación más cercana, pues. Ese es de los cercanos. ¿Desde dónde se empieza a dibujar la figura? No. De donde tenga más cerca la ramificación. A ver, lo que les quería indicar es lo siguiente. Vamos a suponer, por ejemplo, de que el ejercicio F que estamos realizando ahora, el ejercicio F, ya, este ejercicio yo le he pasado acá ya, solo que le he cortado ya las ramificaciones que ustedes recordarán, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros nos encontremos con este tipo de casos? Por favor, omita el enlace que está después del CH2, si no le termino de recortar bien. Tengo aquí, yo tengo entonces el butano, el ciclo butano. El ciclo butano está conformado de 4 carbonos. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? El ciclo pasa a ser la cadena principal. ¿Por qué? Porque tiene más carbonos que esta ramificación. Sí, esta ramificación en este caso solo tiene 2 carbonos, ¿cierto? Lo que les quiero decir es que, mire, por ejemplo, acá, en este caso, la ramificación tiene 4 carbonos, al igual que en este caso, el ciclo. Pero cuando nos encontremos con este tipo de casos que van a ser conocidos como casos especiales incluso, yo les puse aquí los 4 simplemente para poderles indicar. Pero ya les digo, pueden ser más de 4 carbonos, pueden ser. Y más adelante vamos a ver justamente este tipo de ejercicios, ¿ya? Voy a esperar hasta ahí para volver a este mismo tema, ¿sí? Yo también tengo una preguntita, o sea, pregunte usted. Necesariamente tengo que enumerar a los carbonos mismos y si está igual con también acá con el ciclo. Obviamente que no sí. le entiendo. La numeración siempre va a ser indispensable, a menos que, como les digo, a menos que simplemente haya un solo ciclo, ¿ya? Si el ciclo está formando ya sea un ciclo alcano, un ciclo alqueno o un ciclo alquino, y ninguno de este ciclo tenga una ramificación, obviamente que ya no va a ser necesario hacer la numeración, ¿sí? Con excepción de los cicloalquenos y cicloalquinos, porque recordarán ustedes que yo tengo que hacer la numeración, en este caso, del doble enlace y del triple enlace, ¿cierto? Sí. Ya. Ok, listo. Maruja, ¿me querés decir algo? Sí, o sea, licenciado, que el nombre de la cadena va a tener el número de carbonos que, o sea, va a ser la cadena principal va a ser la que tenga más carbonos. Así viene a ser. Exacto, ya. ejemplo, usted aquí lo resumió de mejor manera, Maruja, ¿sí? La cadena principal en este caso va a ser, siempre ha sido así, ¿sí? En el caso de los alquenos o alquinos, siempre ha sido así. Cuando usted observe que
que la cadena sea la que tiene más carbonos, esa va a ser la principal. Esa va a ser la Ya, principal. pero para ello mismo tiene que analizar usted ya sea de arriba para abajo, izquierda, Claro. derecha. Eso todo. digo, supóngase aquí, licenciado, supóngase aquí está solo, se queda en el 3, entonces acá la cadena principal sería acá, este lado de acá. Sería el Supóngase- ciclo. El ciclo, Sería el claro. ciclo. Exacto, demos el nombre, sí, Ya. sería el ciclo, Maruja. Muy bien, Ya. ya. Vamos a analizar Dice entonces en Malita. este caso el literal G. Perdón, voy a traer el cargador se descargó. Vamos a observar el ejercicio G. ¿De cuántos carbonos está formado este ciclo, jóvenes? ¿Cuál? Es Vamos al ejercicio G. Carbonos. Ah, ya. De 6 carbonos. 6 Ya, carbonos. es un ciclo hexano. Ciclo hexano. Bueno, eso valga la redundancia. Aquí aquí en este caso, lo que me preguntaba Carmen, si mal no estoy, yo no recuerdo quién era, si era Carmen o Blanca. En este Blanca, caso, licenciado. Blanca. En este caso, por ejemplo, Blanca, no es necesario hacer la numeración. ¿Por qué no es necesario hacer la numeración? Porque me doy cuenta que en este caso existe una sola ramificación, ¿cierto? Entonces, por obvias razones, se va a entender que esa ramificación va a quedar en la posición número 1. Es decir, que siempre Bien. queda en la posición más baja, ¿cierto? Sí, licenciado, en eso no me equivoco mucho, pero en el día casi me confundí un poquito. Ok, vamos a hacer más ejercicios, ¿ya? Entonces, Bien. demos el nombre, por favor, de esta cadena en este caso. Un ciclobutanil. No, cuidado con en el literal G. Estamos En viendo este caso, el ciclo en este caso está siendo la cadena principal. Este es etil, metil, ciclohexano. ¿Ya? Uno No. etil. Sería Uno uno metil. metil, ciclohexano, ¿no es cierto? En este caso Ajá. queda el 1, Uno porque etil. ambas, en este caso, ambos radicales están en la posición número 1, ¿cierto? Sí. Ujú, Ujú. ujú. Ahí puede ser usted 1 metil, 1 etil, ciclohexano. Empezamos a numerar Licenciado, ¿dónde, Lice? Perdón. yo Empezando le a des... numerar. Siga, Empezando a Dianita, siga. numerar desde dónde. Desde el 1, desde la Bien, C. en este caso Ya es sé que desde el 1, pero ¿desde dónde? Desde la C. Ujú. Es que desde ahí sería porque existe la única ramificación. Perdón, Marta. Sí, yo le No, yo decía, creo que licenciado. todos Por estamos en eso. eso yo directo le dije etil, metil, ciclohexano. Ya puede quedarlo de incluso hasta de esa manera. ¿Por qué le digo? No es para confundirnos en ese caso, Ujú. porque existe una sola ramificación obviamente En el dentro de uno. esa una sola ramificación está el etil y metil. Ujú. ¿Sí? A ver, esta es la que ya les expliqué, ¿no es cierto? Aquí está lo que de pronto esta van a hacer ustedes, chicos, ¿ya? Esta van a trabajar ustedes en su cuadernito y van a enviarme el nombre, no al WhatsApp, por favor, me van a enviar el nombre aquí al Zoom. Sí, vamos a ver cómo se trabaja con esto. Vamos a aplicar lo mismo que les dije en el ejercicio anterior, ¿sí? A dar el nombre, en este caso, les doy un punto de partida, a tomar en cuenta la cadena lineal, en este caso, que está formando, en este caso, la cadena principal, y luego nos pasamos al ciclo. Recuerde que el ciclo va a tener la terminación en il porque está fuera de la cadena principal. Vamos a hacer entonces, chicos, este ejercicio. ¿Le enviamos? Sí, como... Solo el nombre. Sí, solo el nombre, por favor, ¿ya? Para que no se demore copiando el ejercicio. Simplemente escribe el nombre, la respuesta en su cuaderno y envíeme al WhatsApp, perdón, al Zoom. Ciclopropil hexano, de Janina Carrión. Ya está incorrecto, Janina. Ciclopropanil hexano está incorrecto, Roberto. ¿Por qué? Ciclopropanil hexano. No está bien manera, sí. Correcto. A ver. Y Roberto, a ver, sí, Janina, Roberto, se están confundiendo en algo tan sencillo, tan básico. Más bien se están olvidando, no se están confundiendo, se están olvidando. Diana Novillo, ciclopropanil hexano. A ver.
Yo también mandé igual que el Roberto, pero antes que diga que está incorrecto. Porque está fuera, la cadena está fuera de esto y cuando Ya, espero la respuesta del resto de estudiantes para explicar, porque yo les digo, es algo bastante sencillo. Profe, entonces, Ciclopropanil hexano, ya, muy bien. Espero que al ver esa respuesta el resto de compañeros se hayan dado cuenta. Sí, eso. En el 3. Sí, es 3 ciclo. Pero dijo que no hay que ponerse solo una ramificación. Ya, en este caso, Roberto, démonos cuenta que es una cadena lineal. Lineal, ¿sí? y está el... En el 3. ¿No es cierto? 3 ciclopropanil hexano, porque está en el número 3 la ramificación. Exacto. Bien. Sí, sí. Perdón, me equivoqué. Ya creo que voy entendiendo. Yo soy lentita, pero segura. Ya, Claro. démonos cuenta que ahí yo les coloqué en Hexano. este caso, chicos, la numeración también, para que se puedan dar cuenta, ¿sí? En este caso no va a haber una alteración que empiece de la izquierda a la derecha. ¿Por qué? Porque en este caso el ciclo siempre va a estar en la posición número... A ver, no. No, sí hay, no, sí, porque no va a estar en el 4. Va a estar en el 4 si es bien el otro lado. Ya, entonces usted tiene el nombre del ciclo propil hexano. Hexano, chicos, dense cuenta que es una cadena de 6 carbonos. ¿Ok? Entonces, espero que hasta el momento esté entendido cuando hablamos de una cadena lineal primaria y secundaria. O sea, solo aquí entra el nombre de la figura. Exacto. Como cadena secundaria diana. Pero con dice, Ciclo y la terminación I. Está fuera de la cadena, ¿cierto? Ok. Ahora, que yo, bueno, estoy seguro que en primero, en segundo de bachillerato, ustedes trabajaron con lo que es la tabla periódica, con lo que son elementos de los halógenos, carbonoides, boroides, anfígenos, gases nobles, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de los hidrocarburos de cadena cerrada, hablaremos también de los elementos halógenos. ¿Cuáles son los halógenos dentro de la tabla periódica? Dentro de la tabla periódica hablamos del flúor, del cloro, del bromo, del yodo y del astato. 5 elementos considerados como halógenos en este caso. Recuerde bien que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Y que hoy en la actualidad son los únicos 5 elementos que trabajan de manera cerrada, por así decirlo, ¿sí? Estos 5 elementos halógenos, halogenoides también conocidos, trabajan con los hidrocarburos de cadena cerrada. Ya podemos estar hablando aquí de los alcanos, de los alquenos y de los alquinos. ¿Cuál va a ser el proceso en este caso? Tenemos ahí un Cl. ¿A cuál hace referencia el Cl? Cloro. Exacto, el cloro. Es lo mismo que encontremos del Br, que vamos a entender que es el bromo. La I en este caso mayúscula, la Y que dicen, no, la I normal, perdón, la I normal, en este caso va a ser referencia al yodo. ¿Ya? El flúor, el plomo, el bromo, el yodo y el astato. ¿Cuáles son las siglas del astato? AT. A mayúscula, T minúscula. Ya, en este caso, vamos a trabajar entonces, chicos, igualmente. ¿Cómo nos quedará la numeración? Aquí. Ya. Uno. Pero ahí ya no, el cloro ya no es el número 1. ¿Por qué? Porque sí está dentro. ¿Por qué no es el número 1? Porque no es carbono, sí. Pero, no es carbono, pero obvio. A ver, ratito. El cloro, a ver, es por ello mismo justamente les decía que en el primero de bachillerato que propiamente se ven la combinación de los elementos químicos. Para formar el cloro es necesario la combinación, por ejemplo, del hidrógeno, la combinación del carbono, la combinación del oxígeno, para que se pueda crear este tipo de elementos químicos. Entonces, no es que no esté presente el carbono dentro de lo que es la molécula del cloro, ¿ya? Entonces, todas estas ramificaciones, como les digo, todos estos 5 elementos van a ser consideradas como, en este caso, radicales o ramificaciones, ¿ok? Quedando así en la primera posición. En el cloro, el número 1, número 2. Licenciado, y ahora, disculpe, ¿y si estuviera con bromo o con flúor, también cuenta desde ahí?
Claro que sí. No es que va a contar de ahí. Tomando en cuenta, Maruja, siempre que estas posiciones deben quedarse con la más baja. Ya. Ya. Ya, eso tiene Ahí que queda. tomar siempre en cuenta, ¿ya? 1,3 dimetilhexano. Es muy diferente. Por eso les estoy diciendo, chicos, que al flúor, al cloro, al bromo, al yodo y al astato no van a estar dentro de lo que son metiles, dentro de lo que son etiles, nada de eso. ¿Por qué? Porque este es un grupo separado de todos estos prefijos. Uno ¿Okay? cloro, Exacto. 3 metil. Ya, yo les he colocado acá dos ejercicios para que ustedes puedan observar y que me digan cuál de los dos es lo correcto. 5 ya, el cloro, segundo. 1 ciclohexano o 1 cloro, 3 metil ciclohexano. 1 cloro, metilciclohexano. Correctísimo. ¿Ya? El 1 cloro. Recuerde que estos 5 elementos, chicos, en la tabla periódica usted puede encontrar como los elementos halógenos. Ya, los halógenos son estos, justamente el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. ¿Ya? Estos 5 elementos van a ser aquellos que se combinen con hidrocarburos de cadenas cerradas. Tal quiero decir que hace referencia a los alcanos, alquenos, grupos funcionales que ustedes ya conocen. ¿Ok? Ya. Licenciado, entonces solamente cuando está como ramificación, el ciclo ahí va il, con la terminación il. Correcto, sí, solo cuando el ciclo esté formando una cadena secundaria o cuando esté dentro, o perdón, cuando esté fuera de la cadena principal. Ya. Entonces ahí va con la terminación il y mientras tanto ahorita aquí no. No puede ir con la terminación en il. ¿Por qué? Porque el ciclo está haciendo la cadena principal. Ya. Ahora Profe, sí, los ya voy halógenos, entendiendo. profe, Dígame. los halógenos siempre van a ser los 5 cuando los encontremos en los hidrocarburos. Siempre se van a encontrar con esos 5 elementos. El cloro, el bromo y el yodo. Lo único que les recomiendo es que se repasen las ciclas. ¿Por qué? Porque en este caso de los hidrocarburos siempre se les coloca las ciclas, tales el caso del CL, del FL, del BR, de la IM, del AT. Siempre se trabaja con eso, con las ciclas nada más. Sí, eso sí, aprendimos el primero de bachillerato. Perdón, Janina, no lo escuché. Y siempre va a ir con el nombre que le corresponde a cada uno, ya ni etil ni metil. Ya no. Siempre al nombre que le corresponde. Como dice usted, siempre será cloro. Ahora, pongamos que en el 5 también haya un CL. ¿Cómo será ahí? Entonces sería 1,5 cloro. Dicloro. 1,5 Exacto. 1,5 ¿Por qué? dicloro. Porque vamos a trabajar con este caso de los prefijos, ¿sí? Ya. Del di o ya sea del tri. Cuando se pase de los E3, saben bien que se trabaja con el tetra. Entonces, me da gusto que estén entendiendo. Cuando se encuentre con el CL o con 2 CL, o ya sea con 2 BR, o ya sea con 2 AT, se trabajará con el di, ¿no es cierto? Diastato, dicloro, difluor, dependiendo del elemento químico que esté en el hidrocarburo. Cuando se pasaba de 3 era Tetra. Tetra, dijo no. Tetra o penta. Ya, hasta 3 tri. Hasta 3 tri. Ya, acá tenemos otro ejercicio, un ejercicio bastante sencillo, en donde yo simplemente les voy a dar algunas pautas para que ustedes puedan ir identificando y de esta manera me envíen el nombre correcto, ¿ya? Porque en este caso inicio con esta numeración, porque está cerca, en este caso, la cadena principal, ¿no es cierto? Vamos a ver si es cadena principal, de hecho. A ver, tenemos ahí, y son de 6. El ciclo es de 6, ¿no es cierto? La ramificación, en este caso, ¿de cuánto es? De 5. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las dos, el de color tomate o el de color verde, es la cadena principal? El tomate. El tomate, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está conformado de 6 carbonos, entonces este vendrá a ser un ciclo hexano, ¿no es cierto? Lo que resta, lo que queda fuera, que tenemos una cadena secundaria en este caso, que vendría a ser un pentano porque está conformado de 5 carbonos, y en el carbono número 3 existe una ramificación. Dicho esto, ¿cuál es el nombre, chicos, de este hidrocarburo? Ciclo hexano, 3 etil. Sería con... Ay, Diosito santo. Ya olvides entonces de la cadena principal. Ciclo hexano ya está. Vamos a la cadena secundaria. 3
3-etil, Pentano. 3-etilpentano. ¿Por qué etil? Pero la pregunta. 3-metil. Perdón. Metil. Metil. Correcto. 3-metil. Pentano. Pentano. Pentano no es. Ah, pentil, pentil. Ay, pentil. Porque es una ramificación. Ustedes se olvidan en algo tan sencillo, tan básico, chicos. Voy a Yo llorar. sabía que era pentil, pero no sabía cómo nombrar ese 3 ¿Qué pentil? Profe, Porque es una ramificación y termina en Es il. lo mismo que pasa cuando cuando el ciclo está haciendo un radical o una ramificación. Tiene la terminación en il, ¿no es cierto? En este caso, como está conformando una cadena secundaria, estos 5 carbonos, pasa a ser también una cadena secundaria, pero no deja de ser una ramificación. ¿Por qué? Porque está ensanchada o enlazada a una punta de la cadena principal, en este caso. profe, A ver, El siguiente listen, ahí no le estoy entendí explicando. nada. profe, yo quiero hacer una pregunta. A ver, dígame. Ya. Profe, dice que donde están los números de color verde, no empezamos a contar desde la primera punta donde está el 1 de color naranja. No, pues eso ya está con Ese ya. numeración. Claro, ese ya sería, ese ya Ese ya ese está carbono ocupado. ya está en el pentano. Ya pertenecería al ciclo. ¿Perdón? O sea, cuando veamos desde las varillas empezamos a contar desde la punta, profe, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ya, en este caso no, ¿por qué? Porque no empieza a contar desde la primera punta, me dice usted. Eso, sí, eso es. La primera punta, como bien puede observar usted, ya está en este caso 1. El primer caso es que la primera punta, permítame un 5, solo cargo la punta. Y ahora, señor, está grave esto. Oiga, Marta, y no empezaba como esta es desde la más cercana a la varilla, no sé qué. No, la ramificación. Pero, más mija, es que es ramificación, esa ya no es cadena. A ver, chicos, vamos un poquito más rápido porque se nos va a ir el tiempo, ¿sí? Le respondo la pregunta a Janina que me decía, ¿por qué ya no se puede utilizar en este caso la primera numeración? La primera punta en este caso. ¿Por qué ya no se puede utilizar? Porque ya como podemos observar la cadena secundaria, en este caso la cadena de 5 puntas, está utilizando o está enganchada al carbono número 1. Es decir, que el carbono 1 de la cadena secundaria está enganchada a la cadena principal. Entonces, por obvias razones, ya no va a ser tomado en cuenta. ¿Ok? Ya. Dicen, o sea, 3-metil está bien, entiendo yo. Y pentil, Ok. ¿por qué? Porque, o sea, porque tiene 5, pues no. Porque tiene Claro. 5 puntas, en este caso las varillas, ¿no es cierto? Ya. Son Ya. 5 puntas en relación a las varillas. Y Aquí si no va a haber puede- variación. Aquí no va a haber variación si es que yo inicio, por ejemplo, el carbono 1 en el 5 y en el 5 Ajá, porque justo queda en el 3. Sí, vamos Pero, un poquito más rápido. y si fuese 4, licenciado, quedaría 3-metil butil. Butil, Claro. correcto. Y il porque es una ramificación. Muy bien. Así no. Sí, Il perfecto. porque es la Ay, ramificación. Diosito lindo. Y ahora, Vamos, chicos. Quisiera que trabajen ustedes con esta actividad. ya. 1, 2, 3. A ver. Ya, así mismo les doy la pista, ¿ya? 1. Ya está hecha la numeración en este caso. No, Butano. ciclobutano. Ya, pero Ya, trabajemos a ver. en silencio, por favor. Ya. Butano, Les pregunto, ¿el tomate o el amarillo como cadena principal? El tomate. Mate. Tomate, ¿no es cierto? Tomate. Será ciclobutano, ¿ya? Y lo que queda afuera es tomado como una cadena una cadena secundaria tiene en este caso 3 puntas, ¿no es cierto? Y en el carbono 1 tiene un radical, una ramificación. Al carbono de 3 carbonos, ¿cómo se llama? Propil. Propil. Esa va a ser la terminación. Creí que me iban a decir propano. Un Entonces la terminación en este caso de hecho el ciclobutano como cadena principal y la cadena principal me queda 1-metil propil. Propil. Sí. 1-metil propil. 1-metil propil. Ciclobutano. Es todo. Exacto. Ciclobutano. Ya, eso es todo en relación a este ejercicio. Este ejercicio quisiera que me envíen hoy hasta las 9, ¿sí? Voy a hacer la asignación solo de este ejercicio como tarea en clase. ¿Ya? Ya.
Como tarea en clase hasta las 9 de la noche. Sí, hasta las 9 de la noche. Esperará para... Y el deber, déjeme ver si tengo el deber a mano. Está muy noche, profe. Hable en serio, si falta entero hacer los deberes. ¿Qué? Gallina. Aquí está el deber, sí. Este es el deber que les voy a poner en la plataforma, chicos, ¿sí? ¿Este? Todos, como pueden observar ustedes, son, en este caso, ciclo alcanos, son enlaces sencillos, ¿sí? Porque el otro deber estaban mezclados ya alquenos. Realmente me quise apurar un poquito más porque pensé que estaba como que yendo bien el tema, pero bueno, no importa, chicos. Este va a ser el deber, ¿sí? A Dígame. le tengo una pregunta yo, el último. Por ejemplo, ahí empezamos a contar desde el 1, donde está una rayita, el último en el F. Desde el F. Desde el 1, ¿no es cierto? Sí, el F. Ramificación desde la 1. Sí, ahí. Ese es el 1, ¿verdad? Ya verá, Marta, en este caso yo, por ejemplo, le puedo decir, ahorita que aún uno analiza el ejercicio, puedo decir, empiece desde dónde está esta primera raya, señalando el cursor. Pero si es que me pongo a analizar y el resto de puntuaciones me queda con la más alta, pues obviamente que va a estar incorrecto, ¿no es cierto? Entonces, por ello siempre les recomiendo que ustedes analicen primero el ejercicio y que todos estos se queden con la puntuación más baja. Todos estos radicales deben quedarse con la puntuación más baja. Es la única respuesta que ustedes van a encontrar en todo lado, porque nunca van a cualquier profe que le pregunten, profe, pero ¿dónde va a empezar la ramificación? El profe en ese rato, yo les voy a decir, a ver, empecemos desde aquí, porque según lo que se entiende es la puntuación más baja. Pero yo les digo, en cada ejercicio ustedes tienen que analizar, chicos, cuál es la puntuación más baja en cada ejercicio. Entonces, ¿estamos claros? Este ejercicio voy a ponerles hasta las 9:30, ¿ya? Hasta las 9:30 está bien. Para que analicen. Este. Pueden hacer una captura para que tomen en cuenta, por favor, las flechitas que están ahí, ¿sí? Las flechitas indican que son ramificaciones. Sí, recuerde que aquí hay un isopropil. Sí, no es un propil, sino que un isopropil. Asimismo, tomen en cuenta cada punta. Recuerde que en esta cadena secundaria hay una ramificación, un CL. Tomen en cuenta todo eso, ¿sí? Y nada más, chicos. Les agradezco mucho por su tiempo. Ya mismo se me acaba mi tiempo en esta segunda hora y ha sido un gustazo platicar con ustedes, aprender un poco más de química. Nos vemos la próxima clase el sábado. No se me asusten, son temas realmente un tanto complejos, pero mediante la práctica vamos a ir dominando estos temas. Dicen, esa tarea la subimos a Edmodo. Al Edmodo voy a enseñarle ahora mismo. Ya. Esto de ahorita.